Muy bienvenidos, muy buena noche de jueves, mucha información, porque han pasado muchísimas cosas en el día de hoy, porque se vienen novedades muy importantes en términos tarifarios, pero también en términos políticos, porque hay congresos, porque hay asunciones, porque hay reasunciones, porque hay mucho de paritarias, empleos de comercio, por caso acaban de cerrar la suya con un bono de 40.000 pesos para el mes de mayo, un aumento del 8% en mayo y un 7% en el mes de junio, adicional al de mayo. El 8% de mayo es sobre la base abril 2024, empleos de comercio, el gremio más importante de la Argentina, que ahora ya sabe cómo calcular el pago del medio aguinaldo. Hoy se frustró y pasó un corto intermedio hasta la semana próxima la paritaria con los trabajadores de hoteleros gastronómicos, a propósito del congreso que UTGRA está llevando adelante en Mar del Plata, presidido por Barrio Nuevo desde el martes, y que hoy tuvo esquirlas de esa interna con Dante Camaño, que maneja la seccional de la Ciudad de Buenos Aires, y que tuvo imágenes como estas en la Ciudad Feliz, en Mar del Plata, de un sector que quiso entrar a ese congreso, que la conducción negó su ingreso, dijeron vienen a estorbar, vienen a dañar. Bueno, en ese clima se está desenvolviendo la paritaria, donde están buscando recomponer ingresos a mayo finalmente de este año, y esa negociación va a seguir la semana próxima, con además hoteles, en muchos de los casos, que están mucho más vacíos de lo que supieron estar, a propósito de ciertos recortes que hay en la economía doméstica. Pero en el contexto del presidente rumbo a España, con el jefe de gabinete de ministros y la canciller en los Estados Unidos, con una persona muy importante, de la cual vamos a hablar un ratito con Débora Plager, porque no deja de ser una visita trascendente. Más la ley base que finalmente, para su dictamen, va a tener que esperar hasta la semana próxima, porque hoy no hubo acuerdo, y porque recién el lunes van a evaluar desde la oposición dialoguista los borradores que vuelvan de la Casa Rosada respecto a todas las modificaciones que le han pedido. Está escaseando el gas, se lo ha retaseado la industria, las distribuidoras, en virtud de la ola de frío polar que atraviesa buena parte de la Argentina, que se siente también aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en las estaciones de GNC y algunas industrias. Y hay una advertencia deshecha en la cámara que nuclea a los expendedores de combustible, que están pidiendo que le liberen el fluido, porque, insisto, hay muchos lugares del país, regiones, la región centro, particularmente las costas bonaerenses y demás, donde hay restricciones ya desde hace 24 o 48 horas, que veremos cuánto tiempo más se van a prolongar en virtud de esta ola de frío que se abate sobre la Ciudad de Buenos Aires, para garantizar el consumo domiciliario, naturalmente, y que en la hornalla de tu casa salga el gas. Más allá de eso, por la falta de gas y además de agua, hoy en una ciudad chiquita del sur del país, pero muy bella, Villa La Angostura, que está cumpliendo 92 años, tuvieron que interrumpir, frenar, porque eso es lo que ocurría, falta de agua y falta de gas en la planta de residuos, la recolección de basura en toda la ciudad de Villa La Angostura. Simplemente perlitas más allá de los temas macro. ¿Qué hay en los temas macro? En los temas macro hay una idea de reinstalar al peronismo en escena como alternativa de poder, todavía no habiendo podido procesar la derrota electoral del año pasado. Y por lo tanto, con los movimientos que estamos viendo, las peleas, las batallas ya que se libran a cielo abierto, y de las cuales va a hablar Alejandro Cancelari en tan solo un ratito, con un Kicillof que trata de buscar centralidad, mañana con una nueva foto de voltaje político importante saliendo de la provincia de Buenos Aires, yendo a firmar convenios en materia de narcotráfico. Miren ustedes, en materia sí de narcotráfico, Kicillof a la provincia de Santa Fe con Maximiliano Puyaro. No es la primera vez que ocurre, además, después de la firma de convenios que hizo ayer, entregando 15 ambulancias de cooperación con Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Ese peronismo que se está pensando y que obliga a todos a salir a jugar. Reaparece Aníbal Fernández, hablan desde la Cámpora, habla Máximo Kirchner, reaparece Cristina Fernández de Kirchner con gestualidad, con declaraciones, con actos. Kicillof, el peronismo más orgánico, algunos gobernadores. Es decir, intentan despabilarse, por ahora están absolutamente desconcertados. Y insisto, no pudiendo procesar la derrota, sin la cual el peronismo no va a poder unificar una conducción. Esa que imaginan terminar laudando el 17 de noviembre en las elecciones internas, tanto del partido a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, el PRO busca centralidad, y Macri, con perfil bajo, reasumió la conducción del PRO, intentando alinear los propios, pero con fisuras, en medio de un partido que quedó rehén en buena medida de el impulso en la gestión de las ideas que el PRO traía hasta acá, del propio Milei, básicamente en materia económica. No tanto en cuanto a la cultura y las formas
políticas probablemente en muchos de sus casos. Pero ciertamente allí hay un enigma. ¿Cómo va a resolver eso Macri? ¿Con cuánta distancia o cuánta cercanía con el gobierno nacional? En virtud además de la decisión que se produce con la que comandó hasta ayer el PRO, que es Patricia Bullrich, quien finalmente no fue de la partida en una reasunción por Zoom que hizo el propio expresidente de la Nación de su partido, el que él fundó, esto es el PRO. Que intenta volver a la fuente, naturalmente. Y después está la economía, más allá del gobierno, que es todo un capítulo aparte. Y en la economía hay muchos datos. Está el superávit fiscal, sí, cuarto mes consecutivo, que comunica Caputo. La salvedad iba a darlo a conocer el lunes y algunos de los propios, muy cercanos al gobierno, marcaron que esta idea de anticipar los datos, de hacer tanta algarabía, en algún sector hace ruido. De hecho, el dato más importante que da Toto Caputo, que es este, del superávit de 17.409 millones de pesos en materia financiera, que incluso acumula y representa el 0,2% del Producto Bruto, financiera es no solo es fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado recauda, le sobró plata, sino que además pagando intereses de la deuda también le quedó fondos, o le quedaron fondos. Piensen que si uno saca el impuesto país por los datos que se dieron a conocer hoy, el déficit fiscal, no financiero, fiscal, el financiero hubiera sido mucho más abultado, sin impuesto país hubiera sido de 200.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 200.000 millones de pesos. Impuesto país que recaudó 3 veces esa suma de dinero. Lo cual implica que el gobierno se convirtió en cierta forma en rehén del famoso cepo, ese que dice que lo quiere sacar cuanto antes, que buena parte de los economistas le piden al gobierno que acelere, y los empresarios miran de reojo porque entienden que sin cepo la economía puede despegar, pero con cepo todo eso va a ser mucho más lento. Independientemente después si vamos a una canasta de monedas, a una competencia de monedas o a la dolarización al final del camino. Así que ahí hay un tema, pero el dato de Caputo fue observado con lupa. Muy buen dato en la macro. 4 meses en los que al Estado le queda plata. Ahora, el cómo logra eso es la discusión de alguna, yo diría, corriente creciente en la biblioteca de pensamiento económico de la Argentina. ¿Y por qué? Porque eso también se hace con un enfriamiento muy fuerte de la actividad económica. 3 datos del día para entender la magnitud y la dimensión de lo que decimos cuando decimos que hay en la Argentina recesión. Estamos en el consumo de carne, por ejemplo, en términos históricos, en este trimestre, más bajo de los últimos 13 años. Datos de la Cámara. Estamos acá, con una caída interanual del 18,5%. Primer cuatrimestre. ¿Cuántos kilos por habitante por año? Hoy 42 kilos y medio. Tuvimos 52 kilos el año pasado, pero tuvimos pico de 2013, casi 62 kilos de habitantes por año. Carne, el menor registro en 13 años. Consumo de electrodomésticos, venta de electrodomésticos. El menor registro de los últimos 12 años con una caída del 40% y en algunos segmentos de más del 50%. Lo cual se explica por el alto estoqueo, eventualmente, como contracara, del año pasado, donde la gente compraba dólar, no compraba necesariamente una cocina, una heladera, un lavarropa, un secarropa. Pero estamos en una caída interanual de más del 40% en electrodomésticos. Nivel de ventas más bajo de los últimos 12 años. Este dato. Medición de empresa de Nielsen, que mide consumo. Y el último dato, la cámara que nuclea a los que venden productos e insumos de informática, relevaron que la caída en la Argentina en el primer trimestre fue del 33% de ventas en materia de informática. ¿Cuánto cayeron las importaciones? 59%. Importaciones 59%. En el conjunto de este monitor de actividad que lleva adelante la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines, la caída es del 33%. O sea, estamos en caídas muy grandes, solo comparables con momentos de crisis. Algunos dicen, es la crisis del despegue, la antesala del equilibrio de precios relativos más la estabilización indispensable que tenía que hacer la economía. Otros dicen, cuidado, porque la expectativa ahora, a diferencia de lo que ocurrió hasta acá, que era que no había noticias buenas para dar, que había que hacer un ajuste descomunal, que por esto había que transitar inexorablemente para después despegar, para después subir como pedo buzo, para después dar la vuelta en B corta, es decir, rápido. Eso concluyó. Ahora lo que viene es lo bueno.
y eso es lo que espera el mundo económico. En expectativa, la enorme mayoría de la sociedad. ¿Cuál es el temor? El famoso contraste entre expectativa y realidad. Por ahora, 10 sobre 10 en términos de que el gobierno gestó. De allí el acompañamiento. De ahora en más, está empezando otro partido.